buenos días, bienvenidos a Última Hora Salud. El día de hoy me encuentro con la doctora Andrea Badarezo, quien pertenece a Clínica Andes Visión. Bienvenida, doctora. Buenos días, Irene. Gracias por el espacio. Muchísimas gracias, doctora, a usted por acompañarnos aquí en este espacio junto a nosotros y, por supuesto, ayudarnos a despejar todas las dudas acerca del tema que vamos a tratar el día de hoy, que vendría a ser sobre las cataratas. Entonces, antes de comenzar, sí me gustaría que usted nos dé como un concepto básico de qué vendrían en sí a ser las cataratas para todas las personas que, por supuesto, nos están escuchando. A ver, Irina, las cataratas básicamente es lo siguiente. Nosotros, adentro de nuestro ojo, tenemos un lente natural que se llama cristalino. Se llama cristalino porque cuando uno nace, esto es muy transparente. Pero con el pasar de los años o a veces con algunos procesos traumáticos, etcétera, en este cristalino se van depositando o precipitando unas proteínas y hacen que pierda su transparencia. Y cuando este cristalino ya no es transparente, se denomina catarata y está adentro de nuestro ojo. Es algo como usted lo acabó de mencionar, vendría a suceder por diversos factores. En este caso también podría ser por algo traumático, como usted lo dijo. En este caso, para las personas que nos están escuchando y de pronto se identifican un poco, quisieran saber cómo exactamente van a poder identificar si llegaran a tener una catarata. Normalmente, Irina, las pacientes que tienen catarata tienen alguna sintomatología. La sintomatología básica es que van disminuyendo su poder de visión, se va distorsionando su visión, ya no es clara, su nitidez no es igual como la tenían antes. Adicionalmente, hay una pérdida de sensibilidad de contraste y en algunas veces los pacientes pueden aquejarse inclusive de visión doble. Aparte de eso, también vendría a estar la parte de que se va a notar, obviamente, cuando no estamos mirando al ojo de la otra persona o nosotros frente al espejo, también vamos a notar que la apariencia del ojo va a cambiar, por supuesto, en este caso, con el pasar del tiempo. ¿Será que este cambio podría de pronto ir acelerando o va a ir progresivamente? A ver, Mirina, sí existen casos de catarata en donde uno puede evidentemente verle a una persona, pero no es tan fácil determinarla así. Muchas personas confunden los términos. Los terigiones, que son lo que comúnmente las personas lo suelen llamar como las carnazas, también le suele llamar a alguna gente catarata. Y esto no se llama catarata, esto se llama terigio. El terigion es algo que uno puede percibir en los ojos de otra persona. La catarata es algo que está adentro del ojo, que en la mayor cantidad de veces se diagnostica con el oftalmólogo. Muy pocas ocasiones puede ser diagnosticada o vista por una persona sin los equipos de oftalmología necesarios y adecuados. Ok, entonces algo que realmente no se vendría a estar notando al 100% cuando estamos frente a una persona o nosotros quizás notarlo frente a un espejo. Pero asimismo también me gustaría que usted nos indique de pronto si existen algunos factores que podrían hacer que esto llegara a pasar. Sí, dentro de los factores principales de catarata, más del 51% de las personas mayores de 60 años de edad ya tienen un grado de catarata, porque la catarata también es un proceso de envejecimiento ocular. Estas proteínas que yo les contaba que se van precipitando en el cristalino y van haciendo que pierda su transparencia, se producen por procesos oxidativos que normalmente nos llevan a un envejecimiento natural de los seres humanos. Entonces, por eso a partir de los 60 años de edad, más del 51% de la población ya tiene cierto grado de catarata. Existen otros factores de riesgo en las personas, por ejemplo, jóvenes que hayan tenido algún trauma ocular, alguna persona que tenga diabetes y sea mal controlada su diabetes, personas que tengan enfermedades inmunológicas que utilicen corticoides para su tratamiento pueden también desarrollar un poco antes catarata. Personas que hayan tenido procesos inflamatorios adentro de su ojo, llamados uveitis, también pueden desarrollar precozmente catarata. Y nunca cabe descartar que también hay cataratas congénitas. Hay bebés que nacen con cataratas y eso tendría que ser resuelto. Porque de pronto se podría dar este tipo de situaciones que usted nos mencionó, que hay bebés que podrían nacer con este tipo de patología. ¿Será que de pronto podría ser porque los padres en algún momento lo tuvieron y de pronto por eso ellos también lo van a tener? Sí, uno de los factores de riesgo es la herencia y otro factor de riesgo puede ser alguna infección intrauterina cuando estaba la mamá en su embarazo, la haya tenido, que llevó a este tipo de secuelas. Por eso es importante que aparte de los exámenes médicos que los pediatras hacen a un recién nacido,
también tengamos un chequeo en el área de oftalmología. Muy cierto lo que usted nos acaba de comentar, porque de esa forma nosotros también podríamos prevenir este tipo de situaciones, porque por lo general nosotros estamos acostumbrados a escuchar de que son las personas mayores que podrían llegar a tener este tipo de problemas, pero como usted lo acaba de mencionar, también ahora nosotros vamos a saber que los bebés también pueden resultar afectados por este tipo de patologías. En este caso, si nosotros conocemos algún caso de algún recién nacido que tiene este tipo de inconveniente, la solución, ¿cuál vendría a ser en este caso? Las cataratas Irina, tanto en recién nacidos, jóvenes o adultos, solo se resuelven quirúrgicamente. Los niños que nacen con catarata congénita tienen una mayor urgencia de cirugía, ¿sí? Porque en ellos pudiéramos comprometer su visión en un futuro, ya que solo en la niñez se desarrolla visión. Entonces, en ellos sí deberíamos programar un tratamiento quirúrgico lo más rápido posible. ¿Será que si de pronto la persona ya se somete a algún tratamiento quirúrgico, aparte de eliminar lo que vendría a ser la catarata, también recuperaría su visión al 100% o si de pronto va a quedar con algún defecto visual? Sí, Irina. La catarata es la primera causa de ceguera reversible en todo el mundo. Eso quiere decir, si alguna persona está comprometida su visión por catarata, al operar la catarata recupera su visión, siempre y cuando no tenga otra patología oftalmológica, si no tiene ninguna otra enfermedad más ocular. Entonces, es una causa reversible de ceguera. Podemos operarle y el paciente recupera su visión. Sí, me gustaría que usted nos cuente un poco cómo vendría a ser este proceso de operación para las personas que de pronto estén escuchando la entrevista y por supuesto de pronto se va a identificar o tienen alguna persona conocida y se animan a realizarse. Las cataratas son cirugías que se operan ambulatoriamente. Eso quiere decir no requieren hospitalización. Es un procedimiento relativamente corto, entre unos 20-30 minutos. Adicionalmente se hace con anestesia local, lo que disminuye mucho el riesgo de anestesia general. Definitivamente la anestesia general aún sigue o aún tiene cabida en algunos pacientes que por alguna circunstancia médica no pueden acostarse unos 30 minutos, son sordos, tienen alguna discapacidad intelectual y no nos pueden entender las indicaciones de los médicos, entonces a ellos se les reservaría la anestesia general, pero la gran mayoría se opera con anestesia local. Sin embargo, es necesario que sepan, a pesar de ser una cirugía ambulatoria con anestesia local, requerimos hacer exámenes médicos generales para que el médico internista, el cardiólogo, nos diga que todo esté en orden para poder programar una cirugía de catarata. Es una cirugía, como explicaba, ambulatoria, no requiere hospitalización, llega a su cirugía y luego va a su casa. Hay que seguir todas las instrucciones de cuidados posteriores a la cirugía, que básicamente se basan en colocación de gotas, no frotarse los ojos, no hacer esfuerzo físico, no estar en lugares contaminados, porque eso también nos lleva a una recuperación satisfactoria en todo sentido. ¿Será que una vez que la persona ya se opera de este tipo de problema, de pronto les va a volver a salir? De pronto es algo que las personas van a tener ese inconveniente, van a de pronto tener ese temor de que otra vez vuelvan a tener ese inconveniente y se tengan que someter a una segunda o quizás tercera operación. No, Irina, cuando sacamos una catarata no se vuelve a formar nunca más la catarata. Sacamos la catarata y colocamos un lente cristalino, transparente nuevamente adentro del ojo para recuperar visión y no se puede volver a formar una catarata. A veces suele opacarse una cápsula que es en donde va el lente, que debe ser siempre transparente para uno mejorar visión. Suele a veces opacarse por una migración celular que va a esa cápsula y en esos casos tendríamos que hacer un láser para romper el centro de la cápsula y el paciente pueda recuperar nuevamente transparencia. Pero es un procedimiento ese aún más ambulatorio, porque ese sí no requiere anestesia, no requiere hospitalización, no requiere chequeos prequirúrgicos, porque es algo ambulatorio y no se tiene que abrir nuevamente el ojo para poder hacer esta capsulotomía, para romper esta cápsula, sino que es un procedimiento muy rápido en realidad. ¿Será que de pronto existen ciertos casos específicos en los que ciertas personas no podrían aplicar a realizarse este tipo de procedimiento y de pronto si en un caso si llegara a pasar, ¿por qué de pronto sería? Hay algunas cirugías que requieren sus complicaciones, sobre todo cuando han pasado por un proceso inflamatorio en el ojo. Tenemos que saber que este paciente tiene una mayor predisposición después de una cirugía de catarata a volver a tener este proceso inflamatorio. Entonces tenemos que tener todas nuestras indicaciones prequirúrgicas con mayor
cuidado, con mayor atención para no poder desarrollar este tipo de inflamaciones posteriores. No existe realmente un proceso contraindicatorio de una cirugía de catarata porque cuando un paciente está comprometida su visión por catarata es la única manera como solucionarlo. Lo que sí, muchos pacientes suelen temer lo siguiente: yo tengo diabetes, tengo presión arterial elevada, entonces por eso no me puedo operar. Eso no es cierto. En realidad, lo que tenemos es que el médico internista, el médico de cabecera de ellos, nos dé una autorización quirúrgica diciendo que todo está en orden, que están controlados sistémicamente para poder programar una cirugía de catarata. Entonces, realmente aquí lo más recomendable es que las personas, siempre y cuando si tiene algún antecedente con otro tipo de enfermedad, es que se haga tratar, por supuesto, esté en las mejores condiciones, esté sumamente estable y de esa forma se podría llegar a operar de lo que vendría a ser las cataratas. Pero asimismo, ¿será que de pronto, aparte de tener cataratas, pueden existir casos de que las personas puedan llegar a tener dos o tres patologías más en la visión o no? Sí, Irina, eso es elemental conocerlo antes de programar una cirugía de catarata, porque eso depende también mucho del pronóstico de recuperación visual de un paciente. No es lo mismo operar un paciente que solo tiene catarata y está comprometida su visión solo por catarata, a operar un paciente que tal vez tiene catarata, tiene degeneración macular relacionada con la edad, o catarata y glaucoma, catarata y ojo vago o ambliopía. Entonces, estas cosas nos ayudan a nosotros a determinar realmente el paciente o por lo menos contarle al paciente el pronóstico visual que tiene. En estos casos, quizás lo más óptimo vendría a ser que de pronto se empiece a tratar todas este tipo de patologías y de pronto, no sé, se me ocurre, la persona le vendrían a operar lo que más le urge en estos casos. Sí, Irina. Para poder programar una cirugía de catarata, evidentemente tiene que pasar previo a un chequeo oftalmológico. Es importante tener chequeos preventivos. Siempre a veces las personas esperamos estar realmente comprometidos en algo de la salud para acudir al médico. Es importante tener chequeos preventivos oftalmológicos primero para determinar si existe alguna enfermedad adicional a la catarata y poder darle tratamiento y que no lleve a secuelas irreversibles. Porque si hay enfermedades que tienen secuelas irreversibles, por ejemplo, el glaucoma. Entonces es importante este tipo de chequeos preventivos para nosotros determinar las patologías adyacentes que hay a la catarata, poder dar su tratamiento y tener un mejor pronóstico visual. Aprovechando que usted nos acabó de mencionar de que sería bueno que las personas nos realicemos unos chequeos preventivos, sí me gustaría que de pronto nos indique como a partir de qué edad las personas deberían de acercarse para determinar de pronto si están padeciendo de algún tipo de patologías. Irina, en los niños debería ser un chequeo cuando recién nacen y luego a partir de los 3 años, toda su edad escolar y de adolescencia, porque hay cambios importantes en ellos en crecimiento. Y en los adultos todo depende de la herencia. Si hay algún paciente que tiene herencia de glaucoma, algún familiar de glaucoma, debería hacerse chequeos a partir de los 45 años cada año. Pero si hay un paciente que no tiene ningún antecedente de enfermedades oculares oftalmológicas, a partir de los 60 años, mínimo una vez al año deben estar con el oftalmólogo. Asimismo, me gustaría saber si de pronto la persona, una vez que ya se opera de este tipo de problema, ¿será que de pronto va a quedar con alguna particularidad? De pronto va a quedar con los ojos irritados, con los ojos secos, de pronto va a quedar con algo en específico o simplemente es una operación que va a hacerle eliminar lo que tienen y no le va a pasar absolutamente nada. A veces sí, Irina. Hay pacientes que ya tienen antecedentes de ojo seco y puede exacerbarse ligeramente este ojo seco después de la intervención quirúrgica. O hay pacientes que tienen ojo seco y no tienen síntomas y después de una cirugía empieza a presentar síntomas. Entonces, por eso es importante tener la valoración prequirúrgica adecuada, con los equipos adecuados, con el personal médico adecuado, para poder determinar todas estas condiciones y tratar de dar tratamientos preventivos antes de desencadenar un problema mayor. Como tenemos en Andes Visión muchos equipos de diagnóstico complementarios adicional a equipo médico capacitado, esto es bastante llevadero. ¿Será que de pronto también pueden llegar a existir casos en el que de pronto la persona se somete a este tipo de cirugía y no obtiene un resultado exitoso? A veces sí, Irina, definitivamente nosotros tenemos que saber que los cálculos que hacemos de los lentes intraoculares, que es la medida que va a ir en el lente adentro del ojo, tenemos que saber que hay casos a veces complejos de un cálculo exacto de la medida y pueden quedar residuales de medida que deben ser compensados con lentes de montura. O en estos casos no se tendría que someter a una segunda operación, de pronto para que ya el problema se vaya a quedar del todo solucionado.
Sí, Irina, sí, el cálculo del lente intraocular definitivamente fue muy errado y el paciente queda con un error refractivo mayor que no lo puede compensar con lentes de montura. A veces es necesario hacer recambios de lentes intraoculares. Muy pocas veces, Irina, eso sí es muy pocas veces, en cuadros muy específicos, sobre todo en pacientes que ya han tenido antecedentes de cirugías previas o traumas, pueden dar estos problemas que hoy por hoy son muy superados porque existen fórmulas que calculan los lentes, el número de lente intraocular que va a ir adentro del ojo, hoy por hoy muy avanzadas. Pero puede existir, definitivamente. Claro que sí, es algo que de pronto nosotros no deberíamos de descartar de que sí puede llegar a suceder, así como los riesgos como cualquier otro tipo de operación. Asimismo, la persona una vez que ya esté completamente curada, ya haya pasado por todo este proceso quirúrgico, la persona ya podría retomar su vida con toda tranquilidad o de pronto va a tener que seguir con ciertas indicaciones a largo plazo. No, Irina, son recuperaciones bastante amigables. Normalmente suelen tener un reposo aproximadamente de unos 15, 20 días eh, y luego se pueden retornar a sus actividades con normalidad. Podríamos decir que este tipo de operación es una de las más, no, pues no fáciles, podríamos decir que este tipo de operaciones vendrían a ser una de las que la recuperación sería mucho más sencilla y no sería muy, problemática para el paciente, ¿no? Pero en estos casos también supongo que deberían de tener cuidado de pronto con la exposición solar o no acercarse demasiado a las pantallas. ¿Será que esto también podría influir de una u otra forma? Sí, Irina, como cuidados generales, los médicos solemos enviar al paciente que no haga esfuerzo físico, no esté en lugares contaminados, se coloque la medicación adecuadamente, no haga deportes acuáticos, es decir, no se meta al mar, al río, a la piscina, etcétera. Que el paciente no esté mucho tiempo en dispositivos electrónicos, sobre todo los primeros días de su cirugía para una recuperación exitosa, que acuda a todos los controles postquirúrgicos. Estas serían como las indicaciones básicas. Normalmente, Irina, estas cirugías no causan muchas molestias. A veces el paciente por eso se puede desmandar y eso no sería adecuado, porque una recuperación exitosa definitivamente también depende, o una recuperación visual exitosa definitivamente requiere mucho de la colaboración del paciente en su postquirúrgico. Muy cierto lo que usted nos acaba de comentar, no solamente vendría a ser parte del médico que nos va a operar, que nos va a realizar todo el proceso, sino también de la persona que por supuesto se va a someter a él, de tener todos los cuidados necesarios, sea antes, durante y después de la operación que se vayan a realizar. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado en este espacio. Por supuesto, me gustaría que antes de culminar, usted nos indique de pronto algunas recomendaciones o consejos para todas las personas que nos estén mirando acerca del tema que tratamos el día de hoy. Por supuesto, Irina. Primero, siempre chequeos preventivos. Vayan por favor al oftalmólogo para chequear que todo vaya en orden con sus ojos. Segundo, siempre cuídense mucho de la radiación solar. Personas que se exponen mucho a la radiación solar sin gafas con filtro UV también tienen una mayor predisposición a formar cataratas. Pacientes que tienen enfermedades inmunológicas, artritis, lupus, que toman medicación, vayan a los controles oftalmológicos. Pacientes que son diabéticos permanezcan con su glucosa estable y también asistan a controles oftalmológicos preventivos. Si han tenido algún antecedente de trauma ocular, un proceso inflamatorio oftalmológico, no se descuiden de ir al oftalmólogo para checar que todo esté en orden. Muchísimas gracias, doctora, también por todas las recomendaciones que nos acabó de indicar y por supuesto usted como doctora de la clínica Andes Visión me gustaría que también invite a todas las personas que los estén mirando a que acudan donde ustedes o por supuesto realizarse todos los chequeos visuales correspondientes. Así es, Irina, es un gusto. Soy la doctora Andrea Valareso, trabajo en Andes Visión. Les esperamos para los chequeos apropiados y adecuados con el personal médico y con los equipos que contamos. Pueden contactarse al 1-800 Visión o encontrarnos en redes sociales como Clínica Andes Visión. Muchas gracias, doctora, por habernos acompañado y por supuesto también para indicarle a toda la audiencia cómo pueden llegar a contactarnos en estos casos, sea de que de pronto tengan algún tipo de patología o simplemente deseen acudir a realizarse sus chequeos oftalmológicos. Esto fue todo por el día de hoy. No olviden también de seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales como Última Hora-Salud.